Bueno, entonces vamos a repetir esta primera parte de la tabla simplex. Entonces, la tabla simplex, ¿qué es lo que contiene? Contiene una columna donde escribimos quiénes son las variables básicas del sistema, representarán correspondientemente cada una de las ecuaciones, reservamos siempre la ecuación 0 para la expresión de la función objetivo y así tendremos de manera consecutiva las restricciones del sistema. En cuanto a coeficientes, tenemos una columna para z que tiene un 1 en el renglón de la función objetivo y todos los demás coeficientes son ceros. Después tenemos todas las variables del sistema con su coeficiente inicial y todos los coeficientes tecnológicos. Y en el lado derecho tenemos, como es la inicialización, una z igual a 0 y los lados derechos de correspondientemente cada una de las ecuaciones. Vamos a continuar con nuestro ejemplo. Entonces, queremos maximizar z, que es 2x1 más x2. Si esto lo ponemos todas las variables del lado izquierdo, eso nos da nuestro renglón 0. O bien z menos 2x1 menos x2. Y en la igualdad es igual con 0. A las restricciones 1, 2 y 3 aumentamos de manera independiente a cada una de ellas una variable de holgura, que entonces convierte estas desigualdades en igualdades. Entonces ya tenemos nuestro renglón 0 y nuestros renglones 1, 2 y 3 para variables x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces, notemos en la función objetivo los coeficientes de x3, x4 y x5 son ceros. No están representados en la función objetivo con algo distinto. Entonces son coeficientes de 0. Entonces, este sistema que acabamos de poner en forma aumentada, lo llevamos a la tabla. Pues, ¿qué es lo que decíamos? Pues, tenemos que seleccionar un conjunto de variables básicas. ¿Cuál es el más conveniente? Entonces, al transcribir todos nuestros coeficientes, entonces acá está el de z, este nunca va a cambiar. Y acá pues nos está diciendo qué renglón estamos. Entonces, aquí tenemos la columna de x1, la columna de x2, la de x3, la de x4 y la de x5. Según lo que platicamos de la selección de variables básicas, para no hacer ningún cálculo en este momento, lo directo es que tomemos, según este conjunto de columnas de una matriz de identidad, que x3 sea de hecho básica, x4 y x5. Y las variables no básicas que sean x1 y x2. Como toda variable no básica va a tener el valor de 0, entonces no necesito hacer ningún cálculo para saber que en esta solución inicial x3 vale 6, x4 vale 4 y x5 vale 48. Pues esto significa que si la producción x1 y x2 es igual a 0, todos nuestros recursos disponibles se encuentran en su máximo valor. O sea, las holguras toman este valor directamente. Entonces,
Esta sería nuestra tabla inicial simplex. Profesor, pero hace un rato nos dijo que habría que hacer una evaluación de cuál es la mejor combinación. Entonces aquí ya nos da como X3, X4 y X5, que fueron las variables de holgura, como las mejores, o sea, para hacer como una matriz de identidad. Aquí no entendí muy bien por qué tomó X3, X4 y X5. Otra vez. Sí, por Para favor. eso es que habíamos visto la interpretación gráfica. O sea, noten que es equivalente a seleccionar el origen, x1 y x2 igual a 0. Ujú. Entonces, si tanto x1 como x2 la sustituyen en el sistema original y valen 0, entonces con las ecuaciones restantes tengo que resolver para x3, x4 y x5. Entonces, bajo la descripción que veíamos, o el concepto de variables básicas y variables no básicas, a las no básicas tengo que asignarles un valor. Y entonces resulta que si les asigno 0, siempre vamos a estar recorriendo la región de factibilidad sobre su frontera. Y entonces, como estas son ceros, x1 y x2, no tengo que hacer ningún cálculo para saber que x3, x4 y x5 tienen valores de 6, 4 y 8, porque al ser variables iguales a 0, quiere decir que las holguras adquieren su valor máximo. Entonces, esa va a ser la inicialización correcta de una tabla simplex. Y también veamos, si partimos Ok. de esta forma aumentada, aquí también los coeficientes en la función objetivo de mis holguras, pues también son ceros. Ujú, Y corresponde con nuestra parte conceptual, que los ujú. coeficientes para las variables básicas siempre sean ceros. Y entonces Sí. aplicamos ya ahora sí nuestros pasos partiendo de una solución básica factible inicial. Sí podemos escoger otra combinación, pero hay que hacer cálculos. Y esta, si nada más trasladamos coeficientes, no hacemos ningún cálculo. Ok. Entonces nos dice nuestro paso, si la solución ya es óptima, ahí se queda. Pero si alguno es negativo, significa que aún puede encontrar un mejor valor de z. Entonces tenemos coeficiente en el renglón 0, negativo para x1 y para x2. Uno es menos 2 y otro es menos 1. Esto nos dice que tomemos el más negativo. Al ser menos 2 el más negativo, asignamos a esta columna la característica de decirle que pues, es la columna del pivote. Entonces, en la columna del pivote vemos hay un 1, hay un 0 y hay un 6. O sea, pero, perdón, al llamarlo más negativo es porque es el número mayor. No, más negativo si es el menor de todos. Ah, Ajá. Y va a ser con respecto a Z. En el renglón de Z. Sí, Ah, ok. sí. Entonces, eso que está descrito en el método, o sea, aquí lo estamos viendo ya en nuestra tabla. Entonces, paso 1, si no es óptima, es porque aquí todavía tenemos en el renglón de Z coeficientes no todos mayores o iguales que 0, o equivalente a que aún hay negativos. Entonces, para decir quién es la columna pivote, tomamos el más negativo, el menor de todos. Y vemos que tenemos coeficientes en esta columna de 1, 0 y 6. Entonces, no vamos a poder dividir entre 0, solo entre 1 y entre 6. Entonces, siguiente paso. Dividimos cada elemento del lado derecho entre su correspondiente elemento de la columna pivote. Entonces, 6 entre 1
nos da 6. 4 entre 0 no está permitido. Y 48 entre 6 me da 8. Y nos dice nuestro método que seleccionemos el más negativo, el menor de los coeficientes, de los cocientes. Entonces el menor es 6. Entonces tenemos ya definido la columna del pivote, el renglón del pivote, con lo cual este elemento es lo que declaramos como el pivote. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir por favor cómo seleccionar la fila pivote? Sí. Entonces regresamos. De hecho ya vimos que es una solución factible inicial. Y pudo haber sido ya después de haber hecho varias iteraciones, cierta tabla simplex. Ya es una tabla válida. Entonces, esta solución no podemos decir que es óptima, porque se declara óptima hasta que todos los elementos del renglón Z sean mayores o iguales que 0. Como hay negativo, nos dice el método, primero hay que seleccionar la columna del pivote, y es aquella columna donde tengamos en el renglón de Z el más negativo, o el menor de todos. Entonces, es menos 2. Entonces ya está, columna pivote. Pero la idea siempre va a ser reexpresar el sistema de ecuaciones. Entonces, este sistema que tenemos como básicas a 3, 4 y 5, ahora va a tener a x1, pero tiene que desplazar a alguien. Entonces, ¿a quién desplaza? ¿A x3, a x4 o a x5? Pues eso hace la prueba del cociente mínimo. La prueba del cociente mínimo es dividir, nos dice nuestro método, cada elemento del lado derecho entre su correspondiente elemento en la columna pivote. Pues es 6 entre 1, 4 entre 0, 48 entre 6. Y el menor cociente nos va a decir quién es el renglón pivote, o sea, la variable de salida. Si hacemos las operaciones es 6 entre 1, 6, 4 entre 0, pues no se puede elaborar, y 48 entre 6 es 8. Con esto, 6 es el menor, y esto nos va a representar que el pivote está en x1 y el renglón 1. Noten aquí, entonces x3 ya no forma parte de variable básica, sino que lo que vamos a hacer es reexpresar el sistema para que x1 forme parte del conjunto de variables básicas. Cuando nosotros hacemos operaciones entre renglones, para que esto luzca como una columna de la matriz identidad, cumplimos ese propósito. Entonces, multiplicamos por menos 6 el renglón 1 y se lo sumamos al renglón 3. Ok. Entonces, este va a ser un 0. Este va a seguir siendo un 8. Aquí vamos a tener un menos 6. Este sigue siendo un 0. Este sigue siendo un 1. Entonces, si multiplicamos por menos 6, 36. Este va a pasar a ser un 12. Si multiplicamos por 2 el renglón 1 y lo sumamos al renglón 0, entonces por 2 menos 2, 0. Por 2 menos 1, menos 1. Por 2 más 0, 2. Por 2 más 0, 0. Por 2 es 0 más 0, 0. Y por 2, 12 más 0. Aquí pasa a ser un 12. Entonces, este sistema que teníamos lo reexpresamos. Y ahora ya tenemos como variables no básicas a x2 y a x3, con variables básicas x1, x4 y x5. Correspondientemente tienen valores 6, 4 y 12. Y para este valor, z ya adquiere el valor de 12. Entonces, ya llegamos a la nueva solución. Y
lo que hacemos es volver a aplicar nuestros pasos. Los pasos principal, decir si la solución es óptima. Si todos fueran mayores o iguales que 0, los coeficientes de nuestras variables, ya diríamos que es óptima, pero mientras haya negativos, tomamos el menor. Bueno, entonces tenemos acá un negativo para x2. Entonces tenemos que x2 aún puede entrar a la solución. Y hay que investigar quién es la variable de salida. Tiene que ser o x4 o x5. x1 no, porque no podemos dividir entre 0. Nos dividimos los elementos del lado derecho entre su correspondiente elemento de la columna del pivote. ¿Cuánto es 6 entre 0? No se permite.